Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Canciller de Ecuador destaca acciones para promover derechos de niños y adolescentes. Consejo Permanente de la OEA recibe informe de la CIDH sobre situación en Nicaragua. Reunión Secretario General de la OEA y representante permanente de Guyana ante la OEA. Reunión Secretario General de la OEA y miembro fundador del Centro Simón Wiesenthal. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Mauricio Montalvo, participó de la reunión del Consejo Permanente de la OEA en la que destacó acciones para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Niñez y adolescencia son etapas decisivas de la vida y del desarrollo de una persona. Las experiencias positivas y negativas que se tengan en esas fases de la vida pueden llegar a determinar el adulto que seremos. Por esto, las acciones que los estados adopten en relación con esos grupos etarios pueden incluso moldear a la sociedad. Todos los esfuerzos que se emprendan en favor de su bienestar redundarán en la ciudadanía del futuro. Según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, el 50% de la población menor de 18 años ha sido víctima de violencia en el hogar, en su mayoría perpetrada por familiares o personas cercanas. UNICEF señala que durante la crisis de la enfermedad por el coronavirus, factores como las limitaciones de la actividad económica, el cierre de las escuelas, el acceso reducido a los servicios de salud y el distanciamiento físico pueden incrementar la vulnerabilidad y exposición en la infancia y adolescencia a la violencia y otras vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes. En América Latina y el Caribe, de conformidad con los datos publicados por la CEPAL, el deterioro progresivo de los factores socioeconómicos en la última década ha provocado más violencia contra niños, niñas y adolescentes, más aún en tiempos del COVID-19. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado que, en la práctica, existen desafíos para el funcionamiento de los sistemas nacionales de protección a la infancia, debilidades a nivel institucional, falta de voluntad política, la permanencia de una institucionalidad de carácter tutelar y centralista, así como prácticas y procedimientos del anterior paradigma de protección de la niñez, falta de desarrollo de nuevas capacidades y métodos de trabajo y la asignación insuficiente de recursos presupuestarios. Estos, a criterio de la CIDH, son problemas comunes que enfrentan los países de la región. Por otro lado, el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes busca la articulación de estrategias destinadas a erradicar todas las formas de violencia, a través del intercambio de buenas prácticas y de la cooperación técnica necesaria para abordar los factores de riesgo y poner fin a la violencia y poner fin a este drama colectivo. Esta entidad, creada hace 94 años, ha emprendido importantes esfuerzos para brindar asesoría y acompañamiento a los estados en temas normativos y de políticas públicas y se ha convertido en un activo promotor del pleno ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Ecuador ha señalado la necesidad de contar con un instrumento jurídico interamericano específico que contribuya a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes y a erradicar las situaciones de violencia que pueden sufrir. Este instrumento tendrá por objeto contextualizar y determinar las conductas que se entienden como lesivas de esos grupos, establecer los deberes de los estados y delinear los mecanismos de protección en el ámbito interamericano. Mi país estima que se precisa impulsar la promulgación de una convención vinculante, con indicadores concretos y un mecanismo de seguimiento que exija un mayor esfuerzo de los estados para erradicar la violencia. Durante el año 2019, el Ecuador lideró la iniciativa en la OEA, cuya Asamblea General en su 50 periodo de sesiones solicitó al Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes la elaboración de un diagnóstico hemisférico en esta delicada materia con miras a contar con un antecedente específico previo a iniciar la negociación de una convención interamericana sobre el tema. El gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene entre sus prioridades continuar con los esfuerzos para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la aplicación eficiente de principios internacionales de derechos humanos que establecen
que ellos tienen derecho a no ser víctimas de ninguna forma de violencia en los distintos entornos en los que se desenvuelven. Resulta evidente que, para abordar la violencia intrafamiliar, se requiere crear una cultura de igualdad de oportunidades a través de mejores estándares laborales y servicios educativos y sanitarios. En este sentido, se buscará implementar programas escolares que permitirán atender de manera efectiva estas situaciones que afectan física y psicológicamente a los niños y jóvenes, entre otras acciones. Con ocasión del Día Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes, que se celebra cada 9 de junio, hago un llamado a todos los países de la región a reiterar su compromiso de trabajar con decisión y ahínco, a fin de contar con un instrumento interamericano que constituya un pilar fundamental para la erradicación de la violencia que ha cobrado carta de naturalización en nuestras sociedades. Muchísimas gracias. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos realizó una sesión virtual ordinaria el miércoles 23 de junio para recibir la presentación de la comisionada Antonia Urrejola Noguera, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la situación en Nicaragua, entre otros temas. La Comisión ha venido documentando un prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho desde su informe de país emitido tras la visita al país al inicio de la crisis del 2018, así como en su capítulo 4B de sus informes anuales emitidos desde el 2018 hasta el 2020. Asimismo, ha venido denunciando la prolongación del estado de excepción de facto en el país, en el que se mantiene, y ahora se ha intensificado, el cierre de los espacios democráticos bajo una estrategia que busca impedir e inhibir cualquier forma de manifestación contraria al gobierno y que incluye la aprobación de una serie de leyes contrarias al derecho internacional de los derechos humanos. La gravedad de la situación de derechos humanos en Nicaragua en las últimas semanas se refleja en el incremento del número de solicitudes de medidas cautelares que hemos recibido. En lo que va del 2021, la Comisión ha recibido 27 solicitudes de medidas de protección de personas nicaragüenses, la mayor parte de estas presentadas solo en el mes de junio, en comparación con 26 solicitudes que fueron recibidas durante todo el año 2020. Estos números hablan por sí solos. Todo esto ocurre en un contexto de impunidad generalizada frente a las graves violaciones de derechos humanos, documentadas por la Comisión Interamericana y por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, y ante la narrativa oficial reiterada que desconoce la persistencia de una crisis de derechos humanos. La Comisión Interamericana quiere recordar que el grupo de expertos independientes en su informe final consideró que la respuesta del Estado a las manifestaciones y protestas iniciadas en abril de 2018 se dieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y que el Estado de Nicaragua llevó a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente, señalado por este grupo, casos de asesinato, privación de la libertad, persecución, violación y tortura. Los hechos ocurridos en estas semanas evidencian una nueva fase de represión de cara a las próximas elecciones y que ponen en duda la voluntad del Estado nicaragüense de realizar elecciones libres, justas y transparentes, situación que también fue condenada por este Consejo Permanente el pasado 15 de junio de este año, el cual urgió al Estado la adopción de medidas que aseguren elecciones libres y justas en el país, concluyendo que las actuales condiciones no las hacen posible. La Comisión apoya esta resolución. Conviene recordar que la crisis de derechos humanos en Nicaragua y la respuesta violenta del Estado ha resultado hasta la fecha en al menos 328 víctimas fatales, más de 2.000 personas heridas, más de 100.000 personas que han migrado a otros países, la mayoría de ellas en busca de protección internacional, más de 1.600 personas privadas de la libertad, ilegal y arbitrariamente en diferentes momentos de la crisis. De acuerdo con el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, articulado por la propia sociedad civil, hasta la fecha más de 124 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria. Embajadores y embajadoras, representantes permanentes ante este honorable Consejo. Es más que evidente que existe una profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, con graves consecuencias políticas y democráticas. La Comisión ha hecho un seguimiento constante de la situación,
señalando su preocupación por el agravamiento de la crisis, y hemos estrechado aún más nuestro trabajo coordinado con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para atender estos hechos y hacer un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que exijan al Estado de Nicaragua, y acá cito textualmente las palabras de la propia Alta Comisionada de Derechos Humanos ante el Consejo ayer, la liberación inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático. No quiero terminar mi intervención sin expresar un saludo solidario a todo el pueblo de Nicaragua, reafirmando que como órgano regional de protección de derechos humanos, la Comisión mantiene su compromiso permanente de continuar monitoreando la situación en el país con el fin de velar por la protección a la vida y la integridad física de las personas, defensa de las víctimas y la libertad de expresión del pueblo nicaragüense. Muchas gracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con el representante permanente de Guyana ante la OEA, Riyad Insanali. Durante el encuentro discutieron sobre los principales temas estratégicos e institucionales de la organización. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, conversó con Ariel Hellblum, miembro fundador del Centro Simón Wiesenthal. Durante el encuentro acordaron trabajar en conjunto en la Guía Latinoamericana para la aplicación de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y profundizar la cooperación en materia de lucha contra el antisemitismo. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.